Hace un rato nombró a Octavio Paz y me parece que es en El laberinto de la soledad, donde dice que cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. ¿Cuáles son las palabras que más lamenta hayan sido corrompidas en su sentido y se haya terminado por naturalizar su tergiversación? A mí me molesta mucho que se hayan naturalizado las malas palabras. Mi querido amigo el negro Fontana Rosa fue invitado al Congreso de la Lengua e hizo hace algunos años una ponencia pidiendo la absolución de las malas palabras, es decir, quitándoles ah, el, justamente el sentido prohibido que tenía, levantando la restricción, diciendo que eran palabras como otras cualesquiera y que de ese modo debían oírse. Y yo creo que eso es un error gigantesco. Justamente las malas palabras sirven para cumplir una función dentro del lenguaje, que es, supongamos, la de escandalizar. Si usted desea escandalizar, dice una mala palabra. Si usted está escribiendo y necesita eh, crear una sensación de ruptura de las convenciones en la escena que está ocurriendo, usa esas malas palabras y le sirven. Si usted quiere ser chistoso y mezcla, como hacía Marechal, las malas palabras en incisos eh, filosóficos o científicos, también le sirven. Ahora, si usted usa las malas palabras solamente porque su pereza intelectual le impide echar mano de otras palabras, entonces las malas palabras no pasan de ser una muletilla y una muletilla horrorosa, horrorosa. Y si además esas malas palabras se usan para generar un contexto de agresión, de desprecio, de destrucción del otro, tanto peor, tanto peor. De manera que esa es una cosa que me molesta. Esas son palabras cuyo, cuyo cambio de estatus me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo. Le digo yo que digo muchas malas palabras, pero las digo no para expresar mi pensamiento, sino para los usos anteriores. Y además, qué pobre concepto de la rebeldía es aquel que se agota en las malas palabras, ¿no? Ah, bueno, claro. Tiembla Occidente. Cada vez que lanzamos una maldición al aire, tiemblan las estructuras. No tiemblan, no tiemblan. Porque casualmente se ha hecho en los estamentos más conservadores de la sociedad actual, eh, se ha hecho más frecuente el uso de malas palabras que en otros lugares. Las personas eh, humildes y sencillas siguen teniendo cierto respeto por las malas palabras. Discúlpeme Ujú. lo que parece una paradoja, ¿no? Respeto en el mismo sentido que uno le tiene respeto a un revólver. Sí, sí. Y además Digamos que temor. sí, y además Si usted quiere decir temor, es mejor. claro, claro. Y además, bueno, Yo le tengo miedo a las armas. seguro. Y además la eficacia de las malas palabras están en su utilización puntual, ¿no? Eh, Cuando se hace un uso abusivo de ella, es algo que se le No, aliviana de todo peso, ¿no? totalmente de acuerdo. Totalmente. Eh, Igual asistimos también con cierto cinismo y nos reímos muchas veces de palabras que se ponen de moda, pero eso tiene Ujú. que ver con el periodismo, con
tipos que por ahí leen determinados libros, se les hace cómodo hablar de cierta manera, usan palabras que antes no se usaban mucho, como interpelación, abandonan palabras que antes se usaban y dejaron de usarse. Pero eso, cuando uno tiene por costumbre transitar lo que se escribe día tras día, uno se va haciendo vaquiano en la detección de esas modisterías. Alejandro, ¿sabe que Carlos Marcucci era, Sí, era columnista de este programa durante sus últimos años? yo fui un Era una gran especie, amigo. hacía una especie de memorias por entrega, contando historias de quienes habían sido sus amigos: Carlos Trillo, Dalmiro Sáenz, Osvaldo Soriano, bueno, Abelardo Castillo, a quien nombramos, Vicente Batista, y muchas veces lo nombró usted, compartiendo andanzas que iban desde serenatas a historias que invariablemente tenían que ver con señoritas. ¿Qué recuerdos guarda de Carlos Marcucci? Ha sido un gran amigo mío, de verdad. A veces tenemos amigos que son del trabajo, que, o que los vemos con frecuencia por algunas razones, que no son del todo amistosas ni afectivas. Con Carlos éramos amigos del todo. Es decir, compartíamos muchos trabajos, sido compañeros en revistas, en publicaciones, eh, hemos también tocado juntos y compartido algunas aventuras musicales, pero además éramos muy amigos, nos veíamos todos los días y compartíamos mucho la- lo- las vicisitudes del día a día sentimental. Yo era muy joven en aquella época y claro que había historias con señoritas, desde luego, a las que Carlitos era muy aficionado. Y además a él le gustaba mucho filosofar acerca de la forma en que convenía acercarse a las damas. Era un hombre que se enamoraba. Estoy hablando ni de abusadores consuetudinarios, ni de mujeriegos, como suele pensarse ahora inmediatamente, sino de hombres jóvenes que solían enamorarse y que consideraban que eso era muy importante en su vida y en consecuencia filosofaban al respecto, pero no por cantar una milonga, sino porque estaban interesados en saber cómo era eso, en saber cómo era eso. Así como cuando yo leía Unamuno no solamente estaba interesado en lo que él leía como en lo que yo leía como simple aficionado a la filosofía, sino que yo mismo me preguntaba si el mundo tenía un sentido, si no lo tenía, porque era importante para mí. Y en ese caso con Carlos, no solamente conversábamos sobre la mejor manera de acercarse a una dama, no solamente lo hacíamos para hacer chistes, sino porque verdaderamente nos parecía que tener una buena respuesta era importante para nuestras vidas. Sí. Y vale la pena recordar libros muy curiosos que hizo Carlos Marcucci, y estoy pensando particularmente en uno en el que lo hizo convivir a usted con textos de Borges, Victorio Campo, Mujica Lainez, Haroldo Conti, Dalmiro Sáenz, que era el chiste que más me hizo reír, Ah, sí, ¿no? es verdad, es verdad. Sí, Un sí, libro muy curioso por los personajes que llegó a reunir. He nombrado algunos, pero ahora estoy recordando otros: Ernesto Sábato, Bioy Casares, Rodolfo Walsh. sí, sí. Sí, Este, yo recuerdo incluso que el chiste que yo conté no fue un chiste, sino una situación verdadera que le ocurrió a Humberto Constantini, ujú, otro gran escritor del que hoy se habla relativamente poco, en una sastrería.
Yo simplemente creo recordar que conté ese episodio y no era un chiste. En realidad, la verdad es que a mí no me hacen reír los chistes, Ujú. me hacen reír más las situaciones, vamos, me hace reír lo que decía Schopenhauer, que el humor es, ¿no? Poner una cosa en un lugar en donde en realidad debería ir otra. Pero yo prefiero eh, las situaciones reales o la aparición del humor en un contexto determinado. Quiere decir, no con propósitos solamente humorísticos. Escribir un libro solo para que la gente se ría no, no me da tanta gracia. Ujú. Me hace reír más el que incluye el humor en una historia que es acerca de otra. Me gustó mucho que nombrara a Humberto Costantini, es cierto, Claro. muy poco nombrado, y también poeta, novelista, cuentista, Un cuentista estupendo, sí. sí, sí. Y autor, permítame esto, del mejor poema que se le escribió a Club Estudiantes de La Plata. Porteño y bien de estudiante, cuando salió campeón del mundo estudiante, hizo... Yo sé, Alejandro, que a usted mucho no le gusta la literatura que toma el fútbol como tema. No, no, realmente. No, y es cierto, y tampoco digamos que era un buen escritor Costantini por ese poema, por supuesto, No, si se quiere, a no. pesar de ese poema, pero bueno, fue No, sí, un pequeño orgullo localista, discúlpeme. está muy bien, está muy bien. Eh, a ver, Está absolutamente permitido, por favor, claro. bueno. Pero usted convendrá que eso es una cosa, una moda también. Afortunadamente ahora no es tan tremenda. Eh, Muchos escritores muy buenos, eh, a la mayoría de ellos yo los conocí, los traté, tenían el fútbol, digamos, como tema principal. De cada 5 cuentos que escribían, 2 eran de fútbol. Y a mí me parece notar, que en ese maridaje entre el fútbol y la literatura, salía perdiendo la literatura, Claro. porque lo que prevalecía, digamos, los elementos artísticos que prevalecían, el sentimiento que prevalecía, el lenguaje que prevalecía, era el del fútbol y no el de la literatura. Claro. Escribían todos como un relator de fútbol, no como un escritor profesional. Para Ujú. mejor meterse en el asunto, entonces relataban las cosas futbolísticas que pasaban. ¿Y cómo las relataban? Como Muñoz. Y entonces, os lees esos cuentos, eh, el puntero de hecho tomó la pelota, eh, hizo una gambeta, levantó la cabeza y puso un pase en profundidad. Eso no es literatura, eso es Radio Rivadavia. Ujú. Ujú. Bueno, lo que quiero decir es que no sé si me gusta, no sé si me gusta. Salvo que a través del fútbol pudiera llegarse a ciertas honduras que hacen a la condición humana, ¿no? Eso es lo que debería ser, incluso es lo que es muchas veces. Pero se entorpece ese camino hacia la indagación de la condición humana con, con un andar futbolero, con un andar futbolístico, y futbolero en su lenguaje. Es que a mí me resulta raro eso, me resulta raro. Por ejemplo, supóngase que escribiéramos una novela acerca de un mecánico. Supongamos que fuéramos nosotros Emil Solá, ¿no? Eh, Había inventado no me acuerdo cómo le llamaba, el superrealismo, hiperrealismo, que Ujú. él hacía fichas de los personajes, creía que había que ser muy, muy realista. Y entonces, para ser realistas, contamos la vida de un mecánico y empezamos a explicar cómo funciona un auto, empezamos a hablar como los mecánicos, y hablamos del cigüeñal, de los pistones, de las válvulas, del árbol de leva, del ventilador, del circuito de agua. Bueno, eh,
no parece muy literario. Claro. Escribirá Por mejor que el más resto de los que a lo mecánicos, mejor pero ese mecánico es el personaje de una estupenda novela. Supongamos que el marido de Madame Bovary, en vez de ser médico, fuera mecánico. claro. Sí, La sí. mecánica era muy sencilla en aquella época de Flaubert, no había automóviles, por empezar, ¿no? Ujú. Eh, Me quedé con Unamuno, que lo nombró, y recuerdo que Unamuno decía que la lucidez es una cosa terrible porque no da sosiego. No, claro. ¿Qué es la lucidez? Es la inteligencia en acción, eso es la lucidez. Y, y efectivamente, yo no sé si no estamos, si no estoy recordando la misma cita, ya con distintas palabras, eh, pero yo creo que Dostoyevsky dijo algo parecido, diciendo, es lejanamente parecido. eh, los grandes hombres nunca encuentran felicidad en esta vida. Grandes hombres es demasiado ostentoso, ¿no? Pero más cerca de eso está la idea de que el hombre inteligente y lúcido es muy raro que pueda encontrar felicidad, porque la observación del mundo le da un paso tras otro demostraciones de que el mundo o bien no tiene sentido o bien está lleno de tristezas, de frustraciones, de traición. Y para terminar esto como el asunto principal, somos mortales. Ya. Así que si uno tiene suficiente lucidez, no puede menos que tener una tristeza general que cada tanto, milagrosamente, se interrumpe con chispazos a los cuales podríamos llamar felicidad. Claro. Que ningún No está tan mal, no no, está tan mal. no está tan mal. Que en ningún momento son olvido de la otra verdad central y acuciante, pero que ayudan por un rato a sobrellevarla, ¿no? Sí, desde luego, claro. Eh, Yo creo igual a pesar de todo que la vida es muy hermosa, pero, pero, pero que contiene en sí misma eh, elementos que hacen, que desbaratan esa hermosura y nos impiden poseerla completamente. Y ujú. entonces, claro, el vino es rico, pero te embriaga. eh, Quizá, bueno, el vino te embriaga, eh, pero te hace mal. El, el, el amor es maravilloso, pero no dura. La juventud es estupenda, pero se va. Siempre hay un pero, hay un detalle, y ese detalle es el que lo arruina todo. Y en general es que la vida es estupenda, pero no te morís. Bueno, pero son dos Pero bueno, afirmaciones uno que... aprende a vivir, Claro. muy lúcido que uno sea, uno se da cuenta de eso y se da cuenta también de que hay que vivir igual, que no debe quedarse solo con la lucidez. Ujú, ujú. Y entonces va buscando y a veces encuentra algunos pequeños milagros que nos hacen sobrellevar eh, la condición humana que es trágica. Bueno, pero son dos afirmaciones que no se contradicen. A ver, la muerte es la gran macana y la vida es hermosa. Si la vida no fuera tan hermosa, a uno le daría lo mismo dejarla o no, pero precisamente no quiere quedarse porque la vida es hermosa, ¿no? Y a lo mejor es hermosa porque es finita, o nos Bueno, parece hermosa porque bueno, se va, como claro. tantas cosas de nuestra existencia, ¿no? Que en realidad eh, destacan su supuesta hermosura solamente a pura fugacidad. Ujú, ujú. Bueno, en lugar de seguir haciéndole preguntas, me parece que como cierre estaría bueno saber qué cosas se está preguntando usted por estos tiempos, por dónde pasan sus preocupaciones, sus inquietudes por estos días. Como son días políticos, pasan mis inquietudes principalmente por lo político, pero no siempre es así. No siempre es así. Yo
Tengo preocupaciones políticas, pero no vocación. No tengo deseos de intervenir en la política. Pero la política genera, especialmente en estos tiempos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, a través de circunstancias geopolíticas muy complicadas, muy a punto de explotar, ¿no? Genera, digo, toda esa clase de situaciones hacen que el pensamiento político también convoque inmediatamente a una sensación pesimista. Y a mí me parece que al margen de las consideraciones estrictamente políticas que uno puede hacer, como es alcance del Estado, alcance de la justicia, de qué manera los estados nacionales deben influir en la vida de los individuos, de qué manera los pueblos deben ser sagrados para los pueblos y los hombres sagrados para los hombres, como dijo alguien. Nos parece que además de la consideración estrictamente política, está la humanística. Esta última frase es humanística más que política. Es decir, eh, el otro, tratar de no destruir al otro, la convivencia, el amor, si lo digo así, el amor al prójimo, si usted quiere, decirlo de otra manera. Todo eso ha desaparecido del mundo de lo político. Y a mí me asusta muchísimo. A mí me asusta muchísimo. Los términos de odio y de encono que se utilizan hoy en día, antes que nada me asusta. Me asusta. Me imagino a personas recibiendo, en virtud de sus pensamientos, esa clase de insultos que podrían no quedarse en insultos. Podrían seguir adelante, como suele ocurrir en muchos lugares. De manera que todo eso ocupa mi preocupación, no desde el punto de vista de un interés intelectual, sino más bien de una alarma humanística.